Estamos aquí en Grand Truck Simulator y no para hacer una ruta. Hoy os voy a mostrar algunos pequeños detalles que tiene este gran juego. Son detalles que marcan la diferencia en comparación a otros juegos y hace que Grand Truck Simulator 2 sea un juego especial. Espero que os guste el vídeo. Vamos a empezar. El primer detalle tiene que ver con el tubo de escape y el humo. Cuando pisas poco el acelerador sale poco humo y cuando aceleras mucho sale mucho humo, pero lo mejor de todo es la vibración del tubo de escape. Si os dais cuenta, cuando aceleró mucho el tubo de escape vibra mucho y si aceleró poco vibra menos. Es un detalle que hay juegos que no lo tienen. Os dejo este clip para que se entienda mejor. El segundo detalle tiene que ver con la rueda secundaria que tienen algunos camiones y remolques. Ya sabéis que esta rueda se puede subir y bajar, pues cuando nosotros subimos la rueda nos damos cuenta que cuando deja de estar en contacto con el suelo sigue girando unos pocos segundos más. Esto es por la inercia que lleva la rueda. Y yo cuando me di cuenta me pareció un detalle muy bueno, ya que en los juegos que tienen esta opción, la rueda se para de golpe. Como ya sabéis, el ABS es un sistema que llevan los vehículos para evitar que las ruedas se bloqueen y así poder frenar en una menor distancia y poder girar mientras frenamos. En el juego, hay camiones que tienen ABS y otros no. Los que no tienen son los más viejos y los modernos sí tienen. Este detalle hace que cada camión tenga unas características diferentes y que tengamos cuidado cuando vayamos a frenar fuerte con un camión antiguo. Para mí este detalle es el que más me gusta de todos. Este detalle suele pasar en los vehículos antiguos o que llevan mucho tiempo sin arrancarse. Si os fijáis bien, cuando yo enciendo el motor las luces parpadean. Esto también pasa con las luces del cuadro de instrumentos. He estado mirando información, y esto se debe a que el alternador no es capaz de cargar adecuadamente el sistema eléctrico a bajas revoluciones y está evitando que se gaste energía en el sistema eléctrico. También lo podemos observar si tenemos los limpiaparabrisas activados. No sé si lo notaréis, pero cuando enciendo el motor, los limpiaparabrisas pierden un poco de potencia. La explicación es la misma que lo de las luces.
Hablando de limpiaparabrisas, hay otro pequeño detalle: que cuando están los limpiaparabrisas encendidos y apagamos el motor, los limpiaparabrisas se quedan en el sitio exacto donde hemos apagado el motor. No estoy seguro si esto pasa en la vida real o los limpiaparabrisas vuelven a su posición normal. Este detalle es muy básico, pero aún así también me gusta. En este caso, este camión tiene las luces antiniebla en el paragolpes. Si nosotros rompemos el paragolpes, nos quedaremos sin las luces antiniebla. El último detalle también me gusta mucho, y es que todas las partes que se pueden romper tienen textura o relieve, como lo queráis llamar. El radiador, el paragolpes, los neumáticos cuando explotan, etc. Todo eso tiene relieve. Aquí podéis ver que estoy subido encima del paragolpes del camión XDDD. Bueno, pues eso ha sido todo. De todos los detalles, a mí los que más me gustan son el de las luces que parpadean cuando arrancamos el motor. Me gustaría saber qué detalle os gusta más a vosotros. También os recuerdo que si sois nuevos en el juego podéis ver los vídeos de consejos y trucos, os lo dejaré por aquí arriba. Bueno, pues eso, espero que os haya gustado, y si es así no olvidéis de dejar vuestro like. Adiós.